Muy bien. Pues último tema. Parsers XML. ¿De qué va esto? Vamos a usar el XML para algo, ¿vale? No solo para almacenar información, sino para, como almacén de información, pero desde un lenguaje de programación, no desde, por ejemplo, el editor, ¿vale? En lugar de escribir a mano el XML, lo vamos a leer, lo vamos a procesar usando código y lo vamos a generar mediante código, ¿vale? Normalmente, el XML que os podáis encontrar y que os toque como programadores va a ser esta situación, por ejemplo, consumir XML que estéis obteniendo de algún sitio o producir XML para que alguien lo use, ¿vale? Puede ser las dos vertientes. Algo muy habitual, no sé, el gobierno, tienes que enviarme un fichero en el formato tal, y resulta que el formato tal es un archivo XML, una descripción de los campos que les tienes que enviar. Ellos luego lo procesan y hacen lo que sea. Pues es una situación habitual, ¿no? Que tengas que generar XML. Vamos a ver cómo hacer eso. Los parsers, la palabra parser en general es una traducción de pues, un analizador, ¿no? Esa sería la palabra, analizador sintáctico. Y es un fragmento de lo que es un compilador. El compilador, creo que todo el mundo ya tiene en la cabeza, ¿no? Que es el que traduce el lenguaje de programación al código ejecutable que entiende el ordenador, ¿no? Pues uno de los elementos que tiene el compilador es el que estudia lo que vosotros habéis escrito, ¿no? Y intenta procesar eso, ¿vale? Y entenderlo. Bien, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de estos elementos para analizar el XML que nosotros tengamos y usarlo para algo. Vamos a poder leer documentos, pero no solo línea a línea, por ejemplo, como hacíamos el año pasado, que podíamos coger líneas de texto, leerlas, escribirlas y ya está. No, se trata de reconocer la estructura que tienen esas líneas. Es decir, si se va encontrando en una línea de texto un tag de apertura, que reconozca que ahí empieza un elemento. Si además se encuentra la etiqueta de un atributo, que reconozca que eso es un atributo y que extraiga su valor, ¿vale? Que si se encuentra un subelemento, reconozca que ese subelemento está conectado con el elemento superior, ¿vale? Y que tiene una serie de características, ¿vale? Eso es lo que va a hacer el parser, es leer el archivo pero de forma inteligente, entendiendo qué hay. Los parsers XML en general son analizadores de documentos XML. Al final puede ser un archivo o puede ser cualquier cosa que nos estemos descargando lo que vamos a analizar. Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar, de momento para lo más básico, es usar clases Java estándar, ¿vale? Que vienen con el API de Java, en el JDK estándar de Java, ¿vale? Y las vamos a adaptar al documento, las vamos a configurar para que entiendan un documento concreto, ¿vale? Y vamos a usar dos enfoques. Esto es muy básico porque hay parsers mucho más avanzados y mucho más evolucionados, pero estos son los más sencillos de explicar, por así decirlo, y ver un poco las dos grandes familias y la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Vamos a tener enfoque SAX o parsers tipo SAX y parsers tipo DOM, ¿vale? Si habéis desarrollado algo de web, ¿vale? Por ejemplo con JavaScript, os habréis encontrado ya con el DOM, con el árbol de documento, ¿vale? No sé si a alguien le suena. ¿Le suena a alguien el árbol DOM? Bueno. La otra vertiente son los SAX, ¿vale? Ahora vemos. Bueno, uno versus el otro. Me encanta esta foto, no sé de dónde la saqué. Pero es justo esto, ¿no? Uno y el otro, y son bastante distintos, ¿no? En cuanto a la forma de funcionar. Mirad, SAX es muy rápido, ¿vale? Mola porque es súper rápido, consume muy poca memoria, pero tiene un par de problemas que lo descartan para ciertas tareas, y es que no mantiene contexto, es decir, no sabe dónde está dentro del documento, va leyéndolo, lo lee de principio a fin, pero no sabe exactamente dónde está, sois vosotros quienes tenéis que llevar la cuenta de dónde estáis, y no permite modificarlo, es decir, SAX solo sirve para leer. Cuando necesitéis consumir, por ejemplo, un XML de algún sitio, leerlo a gran velocidad, consumiendo poca memoria y rápidamente, pues SAX es vuestro parser, ¿vale? Esta sería una situación típica, por ejemplo, en un móvil en la que tenemos pocos recursos y queremos procesar lo más rápido posible, sin hacer un consumo excesivo de batería, etcétera, ¿vale? Y queremos leer, pues yo qué sé, por ejemplo, un servicio web, como veremos luego, ¿vale? En el que estamos extrayendo información de Internet, de alguna parte. DOM es más lento, ¿vale? No es crítico, porque en realidad al final la velocidad es relativa, dependiendo de lo que estéis haciendo,
El consumo de memoria puede ser un problema, eso sí, ¿vale? Si el documento es muy grande, DOM va a cargar el documento entero en memoria y va a generar todo el árbol de documento completo, como pone aquí abajo, que eso está muy bien, porque tenemos posibilidad de movernos por los nodos, bajar, contar cuántos elementos hay, etcétera. Pero claro, nos implica cargar todo el documento en memoria y eso puede ser que, por ejemplo, en un teléfono un poco antiguo, pues nos dé problemas, ¿vale? Porque no cabe. La gracia o la ventaja clave es esta, que es que podemos modificar el documento. En un parser DOM, como tenemos cargado todo el árbol del documento XML, podríamos, por ejemplo, añadir nodos, meter elementos nuevos, borrar elementos, cambiarlos de sitio, ¿vale? Cosas así. Eso no lo podemos hacer con Sax, ¿vale? Así que tendremos que elegir, ¿no? Qué enfoque, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿Cómo elegir? Pues es muy fácil. Si lo crítico es el consumo de memoria, Sax. Si lo crítico es la velocidad de lectura, Sax. Pero si necesitamos modificar el contenido, nos vamos a tener que aguantar con los otros dos. Tendrá que ser DOM. ¿Vale? Así que la pregunta obvia es, ¿necesito modificar el documento? Si es que no, normalmente usaremos Sax. ¿Vale? Si es que sí, ya tenemos que descartar Sax. ¿Vale? Vamos a ver esto funcionando, que es como mejor se ve, ¿vale? De cómo funciona y cómo se hace. ¿Vale? Entonces, tengo ahí un repo, que lo habréis visto enlazado en ICAS, ¿vale? Que es lenguaje de marcas, ejemplo parser, ¿vale? Es un repositorio en el que lo que os vais a encontrar son ejemplos creados en Java, ¿vale? Y vamos a abrirlo. Bueno, espera, lo voy a hacer desde la presentación, porque si no, para cuando lo encuentre, me da pasado mañana. Este es el repo, ¿vale? Y tiene dentro un proyecto de IntelliJ, ¿vale? De lo que usábamos el año pasado. Ahora lo explico, os lo enseño y luego lo probáis, ¿vale? Porque si nos ponemos a instalar tal, espera, que no me funciona, que no tengo Java, no, ¿vale? Dejarme explicarlo y luego hacemos la prueba, ¿vale? Simplemente descargároslo, ¿vale? Como zip mismamente, no hace falta ni que andéis clonándolo ni nada, ¿vale? Lo descomprimís y cargamos IntelliJ y lo abrimos. Tenéis que tener cuidado de una cosa, y es que el proyecto es este, es decir, la carpeta que tenéis que abrir es parsers.xml, no la carpeta principal del repositorio, porque si no pasará lo que te pasó el otro día, Asier, que te volviste majara porque no funcionaba. Entonces, si cargáis esa carpeta, vamos a Open, me voy a descargas, no sé dónde lo tengo. Aquí, parsers, abrimos eso. Y tenemos una estructura, de esto podéis pasar, fuera. Es un proyecto Maven, ¿os acordáis? Así que la primera vez que lo abráis tenéis que decirle que lo autoimporte, ¿vale? Activad el autoimport. Eso lo que va a hacer es descargarse las librerías necesarias, ¿vale? Y va a interpretar la estructura. Os tiene que quedar un proyecto como este, ¿vale? Os tiene que aparecer el proyecto con la carpeta src y dentro las diferentes clases, ¿vale? Ahora nos metemos ahí a ver qué hay, y luego os tienen que aparecer en External Libraries una librería que es OKHTTP, ¿vale? Esta librería OKHTTP es una librería de Square, de una empresa americana que hacen unos lectores de tarjeta para iPad y demás, hacen unos TPVs basados en iPad, que permite conectarse a Internet y descargar información desde Internet, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el proyecto? El proyecto tiene varias carpetas. Una, Euskalmet, que es un ejemplo de cómo descargar datos de Internet. Luego tenemos libros, que es básicamente una clase libro, que es la que voy a utilizar como información, como clase para contener los datos que voy a cargar desde el XML o que voy a escribir en el XML, ¿vale? Los XML van a ser de libros, los de ejemplo. Y luego dos parsers, DOM y Sax, ¿vale? Parser Sax, lectura usando Sax, y parser DOM, lectura usando DOM, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay otra carpeta, que no sé si se ve aquí, creo que no,
que es datos, que está en el repositorio, ¿vale?, en la que hay unos archivos de ejemplo, ¿vale?, un XML con un DTD y un esquema, ¿vale? Ahora vemos de qué va eso. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por Sax, por el parser Sax, ¿vale? El parser Sax, ¿no?, nos vamos a encontrar con que funciona de esta forma. Un momento, que ponga el tipo de letra un poco más grande, y luego lo miráis con calma, lo masticáis un poco, ¿vale? Que además, como estoy seguro de que habéis practicado un montón de Java este verano, sí, pero no queda en un tamaño... Es que luego, si me voy a otro, si no lo cambio, vuelve a ser pequeño. Entonces, si quiero que se cambien todos, lo tengo que cambiar en las propiedades. Si haces zoom, solo se cambia el que estás en ese momento. Vale. Parser Sax. Os he dejado incluso los links de referencia, que no sé si están vivos o muertos. Sí, parece que está vivo, ¿vale? Ahí tenéis el fuente original de donde lo he sacado. Mirad, la historia del parser Sax es que el parser Sax funciona utilizando eventos. Vosotros le dais como entrada al parser el documento XML que queréis que procese, y el parser lo que hace es, cuando se va encontrando con los diferentes ítems que va procesando, va llamando a una serie de funciones que están predefinidas, ¿vale?, que son las que vosotros tenéis que implementar, ¿vale? El parser Sax al final define una clase abstracta, que es esta, el gestor de eventos, ¿vale?, ese default handler, y tiene una serie de métodos, por ejemplo este start element que veis aquí, ¿vale?, que es sobrescrito, que es lo que vosotros tenéis que configurar. Start element, está characters y está env element, ¿vale? Son los tres principales que vamos a utilizar. ¿Veis que no hay mucho más? Estos son los tres puntos importantes. ¿Qué hace el parser? El parser hace esto. Cuando va recorriendo el documento XML y se encuentra con una etiqueta de apertura, llama a start element, genera una llamada a la función start element, ¿vale? Cuando se encuentra con algo que no es ni una etiqueta de apertura ni una etiqueta de cierre, llama a characters, ¿vale? Y cuando se encuentra con una etiqueta de cierre, llama a env element, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Qué va a hacer el parser Sax? El parser Sax va a hacer esto. Vosotros vais a tener, imaginaros un documento XML que lo estáis viendo de esta forma, como lo ve el parser Sax, ¿no? ¿Veis? Como una tira de papel. Tenéis un elemento que es libro, por ejemplo, como es este caso. Y luego tenéis el título, aquí pone el título, pues yo qué sé, El Señor de los Anillos, por no escribirlo todo, barra título. Y aquí viene otra cosa, ¿no? Argumento. ¿Sí? Entonces, el parser Sax, ¿qué hace? Cuando ve este fragmento, llama a start element. ¿Vosotros qué hacéis en start element? Pues en start element, por ejemplo, podéis mirar si tenéis un atributo disponible, cosas de esas, ¿vale? Son cosas que podéis hacer en start element. Otra cosa que podéis hacer es, si estáis intentando leer elementos de tipo libro, es instanciar un objeto de tipo libro y prepararlo para ir metiendo los diferentes elementos que os vayáis encontrando. Es lo típico que vais a hacer en el start, ¿vale? Por ejemplo, new libro, eso va a estar aquí en el start element. Es la situación típica en la que aquí hacéis new libro, ¿vale? Construís el objeto, ¿sí? Esa sería una acción interesante para hacer ahí. Otra es procesar atributos, por ejemplo, ¿vale? Ahora, llegáis a título. ¿Qué hacéis? Pues de momento, nada, ¿no? No podéis hacer gran cosa con el título, ¿vale? Llegáis a El Señor de los Anillos, ¿vale? ¿Y sabéis qué? Se ha desencadenado characters, se ejecuta characters, porque no es ni un tag de apertura ni uno de cierre, ¿vale? Characters, ¿qué puede hacer? Pues una cosa muy habitual es, como hacemos ahí, guardarnos lo que estamos leyendo en ese momento. Esa línea lo que está haciendo es coger el texto que nos encontramos ahí en medio e irlo guardando en una variable, por ejemplo en ese builder, o normalmente en una variable temporal, ¿vale? ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando lleguéis aquí, al cierre, al tag de cierre, ¿vale?,
se desencadene nth element y podáis actuar. ¿Vale? ¿Qué va a pasar en ese punto? Pues mirad lo que pasa en nth element, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Está mirando a ver qué tipos de elementos se encuentra, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, podríais coger, ir a vuestro objeto tipo libro y guardar lo que teníais pendiente. ¿Vale? Detectáis el final y decís, ah, mira, estoy en el final del elemento título, pues en temp me he dejado esto guardado. Lo guardáis en el campo título del libro. ¿Sí? Esa es la forma en la que opera. ¿Os acordáis que os he dicho que no tiene contexto? Que no sabe dónde está. Sois vosotros los que tenéis que ir mirando dónde estáis. ¿Vale? Lo típico va a ser que cuando comiencen los elementos, normalmente si tenéis que instanciar un objeto para guardar la información, lo hagáis ahí. Si tenéis que procesar algún atributo, lo hagáis ahí. Y cuando detectéis el cierre, lo que hagáis sea mirar en qué elemento se está cerrando en ese momento y decidir, ¿tengo que guardarme el campo? Pues si es un campo que os queréis guardar, sí. Tengo que, imaginaos que llegáis al barra libro del final, ¿vale? Y tenéis muchos libros para procesar, llegáis al barra libro y os dicen, se acaba el elemento libro. Cogéis el objeto, lo metéis en una lista y empezáis de nuevo. ¿Vale? Esa suele ser la situación típica. Por ejemplo, aquí, fijaros que estoy leyendo tendencias, ¿vale? Es el tema meteorológico que teníamos. Eso es, estoy creando en realidad una lista de tendencias, ¿vale? De objetos de tipo tendencia, que son estos de aquí arriba que estoy fabricando, ¿vale? Cuando arranca, miramos a ver qué está pasando. Si es un objeto tendencyDay, lo instanciamos y cogemos el atributo, ¿vale? Es el punto en el que hay que tratar los atributos, justo cuando empieza el tag. Ahora, cuando llegamos al final, en el nth element, si lo que me encuentro es justo el final de ese tendencyDay que yo quería leer, lo añado en la lista para después pasar al siguiente. ¿Sí? Y si no, pues miro a ver cuáles son los elementos que me estoy encontrando, ¿no? Aquí estoy procesando los datos. Ahora vemos qué pasa con esto, ¿no? Por qué eso está así. Vale, ese es SAX. Extraño al principio, pero no es complicado. SAX al final, la clave está en generar ese gestor de eventos, ¿vale? Darle, ¿vale? ese handler, ese manipulador, y pasarle al parser, ahí es donde se está haciendo el procesado, pasarle la información, los datos, y el gestor de eventos. ¿Vale? En este caso, lo único que está haciendo es coger y procesar esa información que le está llegando. Ese string reader lo que está haciendo es leer desde internet, ¿vale? Un contenido. Está descargándose el archivo XML y lo estoy procesando. ¿Vale? Cuando lo muestre, ¿vale? Cuando termine, el handler me devolverá esa lista de tendencias, ese método donde tengo todos los objetos de tipo tendencia, y lo muestro en pantalla y lo enseño. Si ejecutamos esto, si desplegáis aquí arriba tendréis todas las configuraciones. Si seleccionáis el parser SAX y lo ejecutáis, veréis que si todo va bien, y los A2 quieren, venga, debería saliros esto y deciros que tendencia, fecha 21 del 10, temperaturas en ascenso, ascenso térmico entre 1 y 4 grados, tiempo parcialmente nuboso entre 2 octavos y 4 octavos de cielo cubierto, tendencia para el 22, temperaturas en descenso, no fastidies, entre 1 y 4 grados, tiempo lluvia débil, menos mal. Precipitación de agua líquida con cantidades inferiores a 15 milímetros hora. Para el 23, temperaturas sin cambios, variación nula, o sea que mañana vuelve a hacer frío y lluvia débil, etcétera, etcétera. ¿De dónde está sacado esto? ¿Qué estamos viendo, no? ¿De dónde viene esto? Esto viene de Euskalmet, ¿vale? Descargado ahorita mismo, ¿vale? ¿Cómo? Pues este Euskalmet tendencia 6 días, lo que está haciendo es ir a Open Data Euskadi y ¡pum!, descargarse eso. ¿Qué es Open Data Euskadi? Pues Open Data Euskadi... Sí. Open Data Euskadi es el portal de datos abiertos del Gobierno vasco. Entonces, desde ahí se pueden descargar un montón de información, ¿vale? En un montón de formatos distintos. Si vosotros buscáis, por ejemplo, tendencia
predicción meteorológica, tendréis aquí, por ejemplo, los datos meteorológicos, predicción meteorológica y actual y datos acumulados. ¿Qué os está mostrando? Pues os está mostrando, por ejemplo, ¿veis aquí? El XML de tendencia general para 6 días. Eso es lo que he descargado. Este archivo XML es lo que se ha descargado, ¿vale?, nuestro programa. ¿Qué tiene dentro? Pues mirad, ahora ya sabéis leer esto. Tendency Day, Day 1, fecha, ¿vale? WinDicon, tal, esto no me interesa. Me interesa. ¿Dónde estás? Que no te veo. No sé dónde está esto. Aquí. En WinDicon, description, ES. Esto es lo que necesito leer. Cuando ponías elegías S. Castellano. Si hubiera puesto EU, me saldría en euskera. Estoy diciéndole qué etiqueta quiero leer. Es decir, aquí, si os fijáis, si ahora vamos al SACS, ahora le podemos hacer perrerías a esto. Cuando estábamos leyendo, estábamos mirando el WinDicon en función de qué nos encontrábamos, ¿no? Viento, tiempo, temperatura, ¿vale?, para luego poder procesar el tipo correcto, ¿vale? Dependiendo de cuál comience, sé en cuál estoy. Entonces, al final, ¿vale?, miro a ver en cuál estaba, ¿vale? Pues si llego a un ES, ¿vale?, miro a ver cuál he visto y muestro, recojo los datos y me los guardo en el sitio correcto. ¿Por qué? Porque el que ha hecho este XML no pensó en lo que estaba haciendo, ¿vale? Y en description ha puesto dentro el elemento ES. Esto es un mal diseño de XML. ¿Vosotros haríais esto así? Yo no. Eso es, yo hubiera puesto description y el atributo ES, EU o lo que quieras. ¿Por qué? Porque cuando voy procesando esto con SACS, yo me encuentro este nodo y digo, vale, aquí empieza ES, pero ¿ES qué? ¿Qué tengo dentro? ¿Vale? El SACS no ve que antes había un description, no lo sabe. Sois vosotros los que lo tenéis que llevar, ¿no?, la cuenta. ¿Sí? Os he puesto un ejemplo además de los complicadetes, porque por ejemplo, si vosotros vais buscando el forecast end date, vale, cuando empiece este nodo decís, empieza forecast end date, vale, guardáis el texto y cuando llegáis aquí dices, pues justo lo anterior, el texto que tengo guardado aquí, es el correcto, es el del forecast, listo, me lo guardo. Pero ¿qué pasa cuando llegáis aquí? A barra es, se acaba un ES, sí, pero ¿de quién? ¿De wind o de weather? ¿De quién es ese ES que termina? No lo sé, ¿no? Lo que está haciendo el programa es, cuando detecta weathericon, dice, estoy dentro de weathericon, se lo guarda. Y cuando llegáis aquí, dice, el ES que se ha terminado, ¿cuál es? Como tenéis guardado dónde estáis, sabéis dónde lo tenéis que guardar, ¿vale? Esa es la historia, ¿vale?, que hace. ¿De acuerdo? Luego lo miréis con un poco de calma, ¿vale?, y veréis la estructura, ¿vale? Son estos dos switches, ¿vale?, los que están haciendo ese trabajo. Aquí arriba, cuando detectáis que empieza un tendency day, instanciáis el objeto, y luego lo siguiente que estáis haciendo es marcar en dónde estáis, en qué tipo de nodo, si en uno, en otro o en otro, para después, cuando lleguéis aquí abajo, ¿vale?, saber en dónde estáis. Entonces, cuando detectáis en el QName, que es donde tenéis el nombre del nodo, cuando detectáis el tendency day, sabéis que se ha acabado el elemento tendency day y ya tenéis el pronóstico completo, lo guardáis a la lista. Que no, si encontráis el ES, decís, vale, ¿en qué ES estoy? ¿En el del viento, en el del tiempo, en el de la temperatura? Dependiendo de en cuál estéis, el valor lo guardáis en uno o en otro. ¿Sí? Esa es la jugada. Eso es SACS en acción, ¿de acuerdo? Leyendo y procesando. El resto de la estructura, sota caballo rey, o sea, la lectura de datos, etcétera, siempre igual. La ventaja, este string reader que tú me estás diciendo, es por cómo me lo exigía la propia librería, ¿no? Me estaba exigiendo ese string reader. ¿Te acuerdas del buffer reader? Lo mismo, pero sin buffer, ¿vale? Buffer reader, string reader, hacen lo mismo, están leyendo texto, uno con buffer, otro sin buffer. Entonces, esto está leyendo texto ¿desde dónde? Pues desde lo que vosotros le paséis aquí. Este Euskalmet es esta clase de aquí, ¿vale? Tienes un método estático que se llama tendencia 6 días.
¿vale? Que es el que está yendo a Internet a coger los datos, ¿vale? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo hace? Pues esto está cogido del ejemplo de OK HTTP. No os creáis que esto yo me lo sé de memoria. Es decir, en la referencia, ¿vale? Yo sé que necesito leer un string, que es todo el texto de mi XML, lo voy a guardar ahí. La librería, ¿vale? Que tenéis ahí la referencia de Square, ¿vale? El código fuente, etcétera, me dice que tengo que instanciar o que crear un cliente de esta manera y que le tengo que pasar la configuración de conexión que quiero. Vale, muy bien, sin más, ni me molesto. Request, tengo que hacer una petición y tengo que construir una petición pasándole algunos parámetros que me dicen que le tengo que pasar. Por ejemplo, le tengo que pasar la URL, de dónde quiero cargar los datos. ¿Vale? De Open Data Euskadi, contenidos, tendencia, bla, 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 bla. Ese es el fichero que... ¿Perdón? Validarla. ¿Qué quieres decir con validarla? Que esté bien. Ah, para cuando metes diferentes. Sí. En Java existe, creo que existe, Javanet URL, y sobre una dirección, creo, que cuando la instancia, si le pasas la dirección, si no es válida te da una excepción. Pero ¿quieres saber si existe o no? ¿O si es correcta? Si está bien. Habría que buscar. Creo que se puede. La clase URL yo creo que es capaz de hacerlo. Y si no, me parece que te da una excepción cuando no. Lo que no... No, pero eso es otra cosa. Una cosa es que la URL está bien, es decir, que tú haces referencia a un servidor con un nombre DNS, con una barra lo que sea y un nombre de archivo, y otra cosa es que cuando vayas te den 404. Son dos cosas distintas. Por eso te preguntaba qué quieres saber, si es que la dirección es válida o que el sitio al que apunta la dirección existe. Un 404 sería cuando el sitio no existe, pero tú vas al servidor y el servidor te contesta. Si obtienes un 404, hay un servidor al otro lado que te responde, que te está diciendo que no encuentra lo que le pides. ¿Vale? No es lo mismo. Claro, la historia, si tú tienes el XML en el servidor, o sea, ¿qué puede pasar? ¿Que no tenga el XML o que directamente no exista la página? Eso es. Es que en el ejercicio que os voy a poner tenéis que pedirle al usuario la dirección. Y creo que lo que quieres hacer tú es validar que eso sea una dirección de verdad, ¿no? Vale. También puedes probar. Podrías probar a descargar y ver qué error te da. Si te da un 200, está. Si no, no está. Normalmente cuando descargas algo, si el código de error es 200, es OK, la descarga ha ido bien. Si te devuelve cualquier otra cosa, 400 y pico, nada. 400, perdón. Bueno, lo podrás tratar, ¿queda una excepción? Pues pon un try catch y trátalo. Trata el tipo de excepción y se acabó. Mensajito de error y vuelta a empezar. ¿Y dónde está eso? ¿En qué parte hace justo la execution? Sí, eso es. Eso es. Esto lo que hace es construir todo esto. Estáis preparando la petición, ese request, estáis construyendo la petición, pasándole todas las configuraciones y todas las opciones que necesite, y al final llamáis al método build. Esto es como han construido ellos la forma de operar. Este objeto request es el que va a usar el cliente, la librería esta de aquí, ¿vale? Y va a generar la petición. Fijaros, usáis el client, le decís, nueva llamada, ¿qué queréis que haga? Se lo pasáis el request. En el request habéis configurado lo que tiene que hacer y pedís que se ejecute. ¿Qué conseguís? Conseguís una respuesta y podéis mirar a ver qué ha pasado. Si hay una excepción, por ejemplo de tipo exception, aquí verás el mensaje y te dirá lo que ha pasado, ¿vale? Y lo puedes tratar. Esto lo podrías meter dentro de un while. Cuando estés añadiendo, si aquí hay una excepción, pues error y vuelva a intentarlo. Ya está. ¿De acuerdo? Si todo va bien, en respuesta acabaremos teniendo el contenido de la página, ¿vale? El archivo. Y eso es lo que estamos devolviendo. Esa return respuesta es lo que estamos mandando de vuelta. Nos lo descargamos y se lo mandamos a quien nos lo haya pedido. ¿Dónde va a acabar esto? Esto va a acabar aquí. Es decir,
se lo vamos a pasar al string reader y el string reader se lo hace acabar llegando al parser. Es decir, el parser va a acabar teniendo, ¿vale? Como input source, le va a acabar teniendo esos datos de entrada de lo que esté en la página web. Si cambiamos la referencia, la dirección, leeremos otro XML diferente. ¿Dónde está el problema? En que cada vez que vayáis a cambiar de tipo de documento, tenéis que escribir un gestor distinto. El gestor, eso es, el gestor, esto es, iba a decir Taylor, hecho a medida del fichero que estáis leyendo. Me salía Taylor, ¿vale? ¿De acuerdo? Es hecho a medida del fichero que estáis leyendo. Claro, estos son tres, ¿no? Uno es el que es siempre igual, luego está el que tienes que ir viendo qué nodos tiene, y luego... Este es el que descarga, este es el que hace el trabajo general, y el que hay que cambiar todas las veces y adecuarlo al documento que vayáis a leer es este, gestor de eventos. Pero que la estructura es prácticamente la misma, lo único que hay que cambiar es los nombres de los nodos que estáis procesando y adaptarlo a lo que queráis cargar de ese fichero concreto, nada más. ¿Vale? Vamos a ver el de DOM. DOM, tenemos parser y generador. Aquí tenemos dos ejecutables. Parser, pues la misma historia, lectura. ¿Vale? Vamos a leer, ¿vale? Pero en este caso utilizando otra manera de leer. ¿Vale? Al final estamos construyendo ese document builder factory, bla, 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 bla. Tenemos los datos de entrada igual que antes, ¿vale? Y al final tenemos este parse datos, ¿vale? Ese document builder parse datos, y acabamos teniendo este doc que tenemos ahí. Ese doc es el árbol de documento. Es todo el documento XML cargado en memoria y montado en forma de árbol que lo podéis recorrer. No hay que hacer más. Magia. Eso es. Ahí vas recorriendo y buscando lo que necesites. Esto lo que hace es cargar el documento y ponerlo en memoria y va generando. No, se encuentra con una etiqueta, vale, pues un nodo. Un atributo, le cuelga ahí el atributo. Tiene datos, guarda los datos. Tiene subelementos, empieza a crear los subelementos colgados, asociados a él. ¿Vale? Y así hasta que tiene en memoria todo el documento completo, sin tener que hacer más, con esa sola línea de parse y pasándole los datos. ¿Qué ocurre? Que ahora nosotros tenemos que recorrer eso para conseguir la información. Claro, lo tenemos ahí todo, pero ahora hay que ir al sitio concreto a coger lo que nosotros queramos. ¿Cómo conseguimos el elemento raíz? Pues el elemento raíz lo conseguimos de esta forma. GetDocumentElement, getDomName. Y esto, por ejemplo, nos estaría mostrando en pantalla cómo se llama el elemento raíz. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Vamos a hacer el parse DOM, lo vamos a ejecutar y veamos qué sale, ¿no? Se va a descargar los datos de internet, again. Es decir, el elemento raíz se llama weather tendencies. ¿Vale? Es decir, se está descargando esto y me está diciendo el elemento raíz se llama weather tendencies. Muy bien. ¿Vale? He descargado lo que yo esperaba. Sí. De hecho, los parsers Sax y DOM, si les pasas el esquema o el DTD, pueden validar y compararlo. Te pueden decir si lo que te has descargado está bien. Vale, tiene una opción que es validating o algo así, me parece. Ya lo buscaremos. Ahora, tengo toda la lista de nodos y le digo, oye, quiero que me des todos los elementos tendency day. Fijaros, aquí, en nodos, voy a tener todos los elementos cuyo tag sea tendency day. Fijaros en el método, en la función que estoy llamando, getElementsByTagName. Obtén elementos por nombre de etiqueta. Le estoy diciendo, recórrete el documento y busca todos los elementos cuyo nombre de etiqueta sea tendency day. ¿Qué va a hacer? Devolverme una lista de nodos, de elementos, con todos esos colocados uno detrás de otro. Así de fácil. ¿Con contenido o Con todo el contenido. Son nodos con todo lo que tienen por debajo. Entonces ya los tengo localizados, ¿vale? Ya puedo recorrer esa lista, ¿vale? Y empezar a hacer cosas. Puedo generar la lista de tendencias y empezar a procesar cada uno de ellos. ¿Qué hago? Cojo cada nodo y le extraigo la información que necesite.
¿vale? Aquí el problema está en que es un poco laborioso el elaborar todos esos get que van a tener que sacar la información, porque tenéis que ir bajando poco a poco por los elementos, ¿vale? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es este get tendencia? Que está intentando obtener un elemento de tipo tendencia. Tendencia, acordaros, tiene varios elementos que quiero conseguir, ¿no? Tengo que generar el objeto, donde voy a guardar la fecha, viento, temperatura y humedad, ¿vale? Y la descripción, ¿no? Entonces, recorremos, esto es siempre igual, ¿vale? Luego vais a ver que es siempre lo mismo. Necesitamos obtener un atributo, el elemento date, y luego necesitamos un valor, ¿vale? Con un tag, ¿vale? Y después necesitamos, partiendo de un subelemento. Esto está montado, ¿vale? Para poder recorrer, ¿vale? Los elementos fácilmente. Hay dos maneras de hacer esto, ¿vale? Podéis hacerlo, por así decirlo, de forma recursiva, decirle, quiero este elemento dentro de este otro, que es lo que está haciendo esta primera versión, ¿vale? O podéis utilizar lo que se llama XPath, ¿vale? Y ir directamente a un elemento. ¿Qué le estáis pasando? Le estáis pasando la ruta. Quiero que dentro de un tendency day, y ahora os lo enseño dónde está, ahí le estáis diciendo, creo que dentro de un tendency day, que es esto, ¿vale? Este es un tendency day, vayas a weathericon, description, es, y me des lo que hay ahí dentro. ¿Lo veis? Entonces le estáis diciendo que de ahí, 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 me cojas eso. ¿Vale? La otra forma, obtén un valor. ¿Cuál? El del elemento es. ¿De dónde? De un elemento tempicon. Eso lo estáis haciendo con el de temperatura. Con el de temperatura, ¿qué estáis haciendo? Estáis viniendo aquí a... ¿Dónde estás? Que no te veo. Tempicon. Le estás diciendo de tempicon, cógeme el elemento es de dentro de descriptions. ¿Vale? Entonces habría como que por cada etiqueta diferente hacer un ejemplo. Y si te interesan dos, pues haces dos y te olvidas del resto. Claro. Vale. No creas. Solo puedes por nombres, ¿no? O sea, le tienes que decir justo el punto en el que... Sí, claro, le tienes que dar la ruta que buscas. Sí. ¿Por qué dices, si no? No, por hacer una repetición en algún sitio. Podrías, sí, podrías. Hombre, tú piensas que aquí... Si solo coges weathericon, ¿no? Podrías hacer ahí una repetición. Claro, y sacar todo. claro. Tú piensas que yo he cogido, estoy trabajando a nivel del nodo principal, es decir, esto de get tendencia yo lo estoy ejecutando a nivel de tendency, pero si te metes dentro de weathericon y tienes otros 5 elementos ahí dentro, podrías volver a empezar el proceso sacando la lista de nodos y seguir. ¿Vale? Al final, que partas de la raíz y obtengas los subelementos, o que en un subelemento vuelvas a sacar su lista de elementos, todo lo complicado que lo quieras hacer. Esto... Vale. Sin más, los métodos para obtener los datos los tenéis aquí. No son muy complicados, los podéis reutilizar tal cual, ¿vale? O sea, obtener un valor dentro de un elemento, le pasáis el tag y el elemento del que queréis sacar el valor. Obtener un subelemento, pues consígueme un subelemento con un tag concreto dentro de un elemento en el que estéis. O sea, son muy útiles, pues que os permiten extraer información de dentro de los nodos sin tener que andar escribiendo esto de forma extraña, ¿no? Y el XPath, que quizás es el más interesante, le pasáis la ruta completa partiendo del nodo en el que estáis, ¿vale? Y conseguís pues, los datos. ¿Cómo lo hace? Pues ya veis. Si el nodes, no sé qué, no sé cuántos, da igual, ¿vale? Reutilizadlo y se acabó, ¿vale? No os compliquéis la vida. Todo eso para leer, solo para leer. ¿Vale? Ahora toca escribir. Esperad, que ahora os voy a fastidiar un poco más. ¿Cómo hacemos para escribir? ¿No? Y ahora es cuando viene lo de los libros, ¿no? Queremos crear un fichero en el que guardemos libros. Tenemos una lista de libros, ¿vale? Y vamos a crear un documento, ¿vale? Y vamos a almacenar esos objetos, ¿no? Ese generador DOM, ¿vale? Lo que va a hacer es crear un array list de libros, rellenarlo con datos, con 2 libros, Headfreeze Java, Headfreeze Design Patterns, tal, no sé qué, ¿vale? Y luego vamos a crear ese documento y lo vamos a almacenar. Fijaros, el método run, que es el que ejecuta el proceso, va a crear el árbol y va a exportar el fichero, ¿vale?
¿Cómo creamos el árbol DOM? Bueno, pues el árbol DOM lo creamos haciendo esto. Generamos un elemento que se llama DOM, que es el document de arriba, decimos create element libros y lo añadimos como raíz. Fin de la historia. ¿Eso qué ha hecho? Ha fabricado el nodo libros y lo ha puesto como raíz del elemento. ¿Esto genera el punto XML entonces? Todavía no. Estás trabajando en memoria. Has creado el árbol de documento vacío, que lo has creado aquí arriba, en esta referencia, ¿vale? De hecho, lo estás instanciando, estás haciendo un crear elemento, ¿vale? Y lo estás colocando como raíz. Ahora mismo tienes esto. Tienes libro barra libro. Eso es tu documento en memoria. Todavía no está guardado en ninguna parte, ¿vale? Ahora, recorro la lista de libros y genero un elemento libro, partiendo de cada objeto. ¿Qué voy a hacer? Extraer la información e ir generando los subelementos, ¿vale? ¿Cómo generamos eso? Pues mirad, así. Yo os he dejado un poco todo variadito, ¿no? ¿Cómo generamos el elemento libro principal? Create element y le pasamos el nombre. Eso fabrica el elemento libro. ¿Quiero crear un atributo? Pues sobre ese elemento, ¿lo veis? Le digo, un atributo, tema y valor. Bueno, ya está, ya le hemos colgado un atributo. Y tendríamos ya esto, tendríamos libro, ese primer libro, tema, igual a lo que tuvieras en el objeto. Y el barra libro que estará por aquí abajo. Estoy componiendo ese objeto. Ahora, ¿qué más? Tengo autor. Créate elemento tag autor. Y fijaros que no le estamos pasando todavía el texto, ¿lo veis? Solo hemos creado el tag de apertura. Ahora viene el PCData, el texto que hay dentro. Hay que crear un elemento tipo text, create text node, pasarle el getAutor y colgarlo, hacer un append child. En DOM, cuando queráis conectar una cosa con otra, por ejemplo aquí, cuando habéis creado este elemento de tipo autor, lo que tenéis que hacer es un append child. ¿Y ese append child qué va a hacer? Poner aquí el nombre del autor, en este caso el PCData que vosotros estáis escribiendo. Ese texto os lo voy a poner aquí, ¿vale? Con el contenido que sea. En el momento de hacer el append child. Es como si unierais el texto y lo colgarais de aquí, ¿vale? Y una cosa, ahí pone que el append child lleva un text node. Sí, Pues yo qué sé. ese es el contenido. Vale, pero da igual que sea un string, que sea un entero, que sea, ¿no? Sí. Lo que no se os puede olvidar, el barra, el cierre, es otro append child. Es decir, tenéis que coger esto que habéis construido y lo tenéis que colgar, por así decirlo, del elemento principal. Y no se os puede olvidar ese append child, porque si no, autor no se cuelga el libro. Es decir, fabricáis el subelemento, el elemento de autor, lo rellenáis de texto con el append child de text, pero si no hacéis el append child a su elemento padre, no se conecta con él y no lo tenéis. ¿Vale? El orden en el que se crea esto es así. A ver si consigo que se vea bien. ¿Dónde estás? Que no te veo. Mute. No, eso es volumen. Esto se crea así. Habéis fabricado el objeto libro, el nodo libro, por así decirlo. ¿Vale? Después he creado autor. Y autor tiene dentro un texto. ¿Vale? El primer append child hace esa conexión y une con el nodo autor su contenido. El segundo append child hace esta unión. ¿Y el cierre de la etiqueta? Es Es el segundo, vale. Claro. El efecto es como si añadierais el cierre, pero en realidad lo que estáis haciendo es colgar el nodo del otro. ¿Vale? Y al final conseguís la estructura completa. Esto sería el libro, autor, el texto, barra libro, o sea, barra autor y barra libro. ¿Vale? Cuando bajáis y volvéis a subir, creando elementos. Creáis elementos y al volver vais haciendo los append child para que se hagan los cierres y se conecten. Si no, la estructura no está. Esto se os quedaría inconexo. Si
si se os olvida. ¿Vale? La chuleta está bien, porque no os lo podéis dejar. Esto lo tenéis aquí, clac, clac, clac. Entonces, ¿qué más faltaría? Por ejemplo, el título. Pues volvemos a empezar. Creamos un elemento título, le metemos su texto y lo colgamos del libro. Fijaros que el elemento del que lo estoy colgando es del libro. Le he añadido el child autor, el child título y devuelvo ese elemento, ya está completo, fabricado. Tengo título y tengo autor y lo devuelvo al programa principal. ¿Qué pasa al final? Pues que si repito eso varias veces, voy a tener varios elementos libro que los estoy añadiendo a la raíz. Fijaros, construyo cada elemento libro y lo voy colgando clac, 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 clac de la raíz del documento. Cuando termine voy a tener la raíz del documento, que es libros, con múltiples elementos de tipo libro añadidos. Si ejecutamos esto, fichero generado, ¿qué ha ocurrido? Pues yo me vengo a descargas y acaba de aparecer este fichero que se llama libros.xml, que si lo abro, pues dentro tiene este aspecto. Me acaba de fabricar esto. Me dice que es un documento XML, tengo el nodo libros, un libro con tema programación, autor, título, barra libro, tal, tal, tal. ¿De acuerdo? Es decir, el propio DOM ha construido la estructura en memoria y después lo he volcado a disco. ¿Cómo se hace el volcado a disco? Pues es lo más fácil del proceso. Lo complicado es construirlo. Una vez que lo tenéis construido, el volcado a disco, el exportarlo, es Transformers, sí. Hay que transformarlo, ¿vale? Hay que construir y hay que transformar. Hay que hacer una operación que se llama una serialización. Serializar algo es convertirlo en un texto, un string, ¿vale? Que podamos enviar a otro sitio. Que podamos enviar, por ejemplo, a través de una conexión de red o que podamos guardar en un fichero, ¿vale? Estamos creando una representación en modo texto de lo que queremos serializar, ¿vale? Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a crear un objeto de tipo transformer factory, bla, 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 y le vamos a poner una serie de características de qué queremos que pase, ¿vale? Y después conectaremos una salida, una entrada, que va a ser nuestro documento, ¿vale? Y en la salida le vamos a decir cuál es el nombre del fichero al que vamos. ¿Sí? Y ese transformer, cuando le digamos que coja la salida y la transforme, que coja la entrada y la convierta en una salida, en el proceso lo que va a hacer es coger lo que tengamos aquí y ponerlo aquí. Coge el árbol DOM, lo convierte en texto y ¡fup! Lo pone en el archivo, como acabáis de ver. ¿Qué controláis por el proceso, por el camino? Pues podéis, por ejemplo, pues controlar cosas como si se intenta o no se intenta. Muy fácil. Si yo aquí le pongo no y vuelvo a lanzar el programa, pasa esto. Es decir, ya no tiene indentación. Está todo seguido. Depende para qué lo vaya a usar. Si esto lo van a leer personas, igual me interesa sacarlo indentado. Si no lo va a leer nunca una persona y lo único que voy a hacer es mandarlo de un sistema a otro, lo dejo así, que ocupa menos. Claro, menos bytes que transmita. Y lo de la otra cosa que tenías ahí, que era el standalone este. ¿Qué era el standalone? Si tiene esquema o tiene DTD. Es un atributo. Standalone yes, standalone no. ¿De acuerdo? Al principio. Si tiene esquema asociado, es standalone no. Que lo busque, le tendrás que dar con respecto a algo. Podrás obtener la carpeta actual o lo que sea. Ahí te lo está cogiendo con respecto al proyecto. Con respecto a la carpeta de proyecto. Sí. Tienes la clase System, por ejemplo, te puede dar información de dónde estás en ese momento. Pero, ¿con respecto a qué lo quieres poner? O sea, eso es lo que tienes que buscar. Quiero que el propio programa sepa dónde
complicado, ¿eh? Porque puedes estar en un Unix, puedes estar en un Windows. El problema que tienes en Java es que es multiplataforma. Entonces, las clases de tratamiento de ficheros están pensadas para hacer pocas preguntas. Depende de qué sistema operativo estés. O sea que no te compliques, déjalo así y que guarde la ruta y listo. Guárdalo junto con el proyecto donde te lo genere y ya está. Si os habéis fijado, si no le pongo nada, ¿vale? De hecho le he puesto esta ruta, es /libros, ¿no? Y él lo ha escrito, ¿vale? En la carpeta donde está el proyecto, en la carpeta superior, ¿no? En la carpeta padre, ¿no? En la del repositorio. Por defecto, el punto, el directorio base, es la carpeta donde está el IML, ¿no? La carpeta del proyecto. Si esto luego lo exportáis, por ejemplo, a un jar y lo ejecutáis, la carpeta será el directorio donde está el jar. Vale. ¿Qué tal? Esto es probar, ¿eh? O sea, es ponerse, toquetear, ver el efecto que producís y ya está, no tiene más. ¿Vale? No os voy a pedir ciencia espacial, ¿eh? Aquí tenéis todas las piezas para hacer lo que os voy a pedir. O sea, que tampoco es nada complicado. A ver, hemos visto el generador, hemos visto el parser. Tendencia no es más que un objeto Java que guarda la fecha, viento, temperatura, tal. O sea, getters, setters y un toString, no tiene más. Y tipo tendencia es una enumeración, viento, temperatura y tiempo. ¿Vale? Libro, lo mismo. Título, autor y tema, no tiene más. ¿Vale? Los campos. Y ya, aquí no hay mucha más historia. ¿Qué quiero que hagáis? ¿Qué trabajo os voy a poner? Esto es como Hércules, los trabajos de Hércules. Entonces, tenéis esto, ¿vale? Que es un ejercicio con un enunciado no muy largo, aceptarlo, ¿vale? El que aparece como lector RSS, ¿vale? Y que se explica a sí mismo, ¿no? El enunciado está en el README. Y te han encargado de crear un lector de feeds RSS. ¿Sabéis lo que es un feed RSS? Lo de las noticias, eso mismo. Vale. Tiene que tener una interfaz como ese de ahí. ¿Vale? Es un menú en modo texto, en modo consola. Os podéis hacer un lector para consola, para tenerlo ahí en un terminalito abierto. Que tiene dos opciones, bueno, tres opciones. Nuevo feed, borrar un feed y mostrar titulares de un feed. Son tres acciones. Dos de ellas en local y la tercera en red. ¿Vale? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que estar escrito en Java, primero. ¿Vale? Ya que os he dado todos los ejemplos en Java, reciclad, ¿vale? Y tenéis que pedir la URL del feed, ¿vale? La opción de nuevo feed, la primera, ¿vale? Lo que hace es pedir la URL y almacenarla en un fichero, ¿vale? Queremos que el programa tenga persistencia, es decir, cuando el usuario diga que quiere guardar una nueva dirección, la tenéis que almacenar, de manera que cuando el programa vuelva a arrancar, sigáis teniendo la lista, ¿vale? En un XML como ese. De hecho, no os doy el XML, os doy el esquema del XML. ¿Vale? Que ahora ya lo sabéis leer. Esto es lo típico que os va a pasar. Oye, queremos que tal, toma el esquema. Ahí te las entiendes. Ahí pone lo que tenéis que guardar, ¿no? Bien. Borrar feed. Pues el programa muestra la lista de feeds que tenéis almacenados en el fichero y pide al usuario que elija uno para quitarlo. Vale, fácil, ¿no? Solo que es un fichero XML, a ver cómo lo borráis. ¿No? En el primero tenéis que crear el fichero XML y en el segundo tenéis que quitar un nodo del fichero XML. ¿A qué os suena? ¿Qué parser vais a usar? DOM. ¿Vale? Tanto para el primero como para el segundo tenéis que trabajar con DOM. Tenéis que, bueno, sí, tenéis que trabajar con él, ¿vale? A la hora de cargar la información, manipularla y generar el archivo. Tenéis que escribir en ambos casos, así que tiene que ser DOM. Por último, mostrar titulares de un feed. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mostrar la lista de feeds almacenados, pedir al usuario que elija, pero
lo que hace es descargar los datos de ese feed y muestra los primeros 5 ítems disponibles. Y alguno dirá, bueno, ¿de qué puñetas estás hablando con eso de los feeds? ¿No? Bien, un feed RSS es, por ejemplo, esto. A ver si me lo carga. No me lo carga, pero os lo enseño. Este documento que no me está cargando, porque el amigo Safari es un poco lerdo y le pone una extensión ahí por delante que no viene a cuento, pero que si cargo en Chrome seguro que me lo abre. Pim, 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 pim. Es esto. Joder. Pon la URL. La URL tiene que empezar por HTTP, si no, no la cargáis, ¿vale? HTTP, tal. Y ahora ya me lo enseña, y me enseña esto. Lo del RSS. Un feed RSS es un RSS. ¿Qué es un RSS? Pues es un documento XML, cuyo nodo raíz es RSS, Really Simple Syndication, ¿vale? Y el cual contiene dentro ítems. Cada ítem es una noticia. Sí, sí los hay, claro. ¿Vale? Tiene un title, tiene un link, tiene un description. Pegando la dirección. Pero en Chrome, si lo haces en Safari no te va a funcionar. Safari te va a decir que no tienes un lector de RSS y que tururú. ¿Vale? Es decir, ¿qué nos interesa? Nos interesan extraer estos datos. Nos interesa, por ejemplo, extraer el title y el description del RSS. Con eso podríamos mostrar los titulares. ¿Somos capaces de hacer eso? Tenéis un ejemplo de cómo descargar de Euskalmet un XML y de ahí sacar los datos que os interesan, ¿no? La cosa sería descargarnos esto de la dirección que nos dé el usuario, que es la dirección esa que os he dejado ahí de ejemplo, y procesarlo. Usando SACS, por ejemplo, ¿vale? Procesarlo y cargar la información que necesitemos. Yo iría buscando, así de entrada, iría buscando el title, iría buscando el description de cada ítem. Se me ocurre que en un parser SACS puedo hacer un parser SACS que cargue ítems, objetos de tipo ítem que tengan title y description como contenido, 2 strings, y que cuando me encuentro con un title, diga, me he encontrado con un title, y cuando me encuentre con el barra title, lo que tenga aquí me lo guarde. Y que cuando me encuentre con el barra description, lo que tenga aquí, lo guarde. Y que el truco está justo en la de cierre, no En este caso sí. Este no tiene mucha complicación, porque no hay cosas raras, no hay atributos, está bien construido, quien diseñó esto pensaba, ¿vale? Y hizo las cosas bien, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí está la gracia del asunto. El RSS es un formato estándar. Entonces, ¿perdón? Eso es. Como es un formato estándar y esto sigue unos requisitos y una estructura, y claro, es que esto os están dando un esquema en realidad, ¿no? Una especificación, ¿vale? Esto sigue una versión concreta y la estructura es siempre igual. Siempre empieza con el nodo RSS, siempre tiene los ítems, los titles, etc. O sea, podéis esperar una serie de atributos que van a estar ahí. Incluso podríais buscar por ahí alguna DTD o un esquema que os dé la especificación. No sé si entrando en alguno de estos podríamos verlo. A veces las propias definiciones estas suelen llevar al documento de verdad, otras veces no, otras veces son simplemente especificaciones. De Dublin Core Metadata Initiative, Definitions, madre mía. Hay un montón, sí. Pero la URL que tienes que poner es la que viene dentro del RSS o... Voy, ahora llego ahí. Por ejemplo, ¿dónde buscar URLs de RSS, no? En el caso del país, tú te vas hasta el final. Los periódicos, por ejemplo, lo suelen tener al final. Y aquí al final del todo, escondido, ¿vale?
ahí están los RSS. ¿Vale? Si clicas ahí, esto te lleva a una página en la que tienes diferentes links a diferentes secciones del periódico. Yo la que os he pasado es esta, la de lo último, ¿vale? Pero si queréis, yo qué sé, la sección de México, pues esto es el RSS de México, todas las noticias relacionadas con México, de la sección de México, las tenéis ahí. Ese link es el que necesitas descargar. Ese link, por ejemplo, es el RSS para México. Fíjate, título del canal, México. Aquí está la URL y luego las diferentes noticias. Item, title, description. ¿Vale? Lo mismo. ¿De acuerdo? Si buscáis otro, os he dejado también por ahí el de Sataka, ¿no? Creo que os lo había dejado de ejemplo. Normalmente le ponen como un simbolito naranja ahí con... Este de Sataka. Sí, el símbolo del RSS es un... No sé si este me lo estará cargando como RSS o no. Este no sé si lo está mostrando. Pero si vemos el código fuente, esto me debería enseñar el RSS. Feedburner, no, esto está haciendo una cosa rara. Pero bueno, de todas maneras, sigue estando aquí. Tenéis el title y el description, ¿vale? Pero podéis buscar más, ¿vale? Buscad feeds RSS por ahí. ¿Cuál? Ispazone. No sé lo que he puesto. Ispazone. Me han llevado a la competencia, creo. Google me la ha liado. Aquí. Sí. Vale, ¿dónde está el RSS? Aquí abajo, míralo. Síguenos, RSS. ¿Qué tiene dentro? Pues RSS versión 2.0, title, etcétera. Y item, title, aseguraros de que contiene lo que necesitáis, que el nodo raíz es RSS y que tenéis luego los ítems, los titles y las description, que es lo que vais buscando. Eso es. Y cuando llegues a esa opción, ¿cuál es? Este. Te descargas y muestras. ¿El tag de? ¿Esto? No tengo ni idea. GUID es Group UID, ID de grupo, pero ¿qué representa aquí? No lo sé. Habría que mirar en el estándar. No lo sé. Ni idea. Link, el enlace, fecha de publicación, descripción y título. Algunas sí tienen. Por ejemplo, El País tiene la foto y se puede descargar. Es una URL a la imagen, sí. Está, en la del País sé que está, porque otros años hemos hecho el lector en Android y lo hemos descargado. Aquí, en este enclosure, está la imagen. O sea, sería descargar ese enclosure, acceder al atributo URL y ahí está la foto. Está el JPG que habría que descargar. Claro, te tendrías que descargar el archivo y mostrarlo o guardarlo en disco, lo que sea. ¿Qué tal? Pues todo ya está después del examen de margen. Hasta que se nos acabe la evaluación. No, yo creo que lo acabaréis antes.